Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Diamante Albiceleste, un nuevo programa aquí por el canal de YouTube de la Confederación Argentina de Deportes. Matías Ochoa, quien les habla, les presento como siempre a mi amigo y compañero Julián Fischer. ¿Qué haces, Juli? ¿Cómo andás, Mati? Llegamos al noveno bate, pero no nos vamos a reiniciar para el próximo. Vamos a seguir alargando nuestro line-up y que sean muchísimos más. Así es, Juli, le mandamos un abrazo también a Alex Mata, nuestro director, y a todo el equipo de WOM Sports, quien se encarga de producir este programa de béisbol de Argentina aquí en CatPlay. Pueden encontrar toda la información de WOM Sports en sus redes sociales, en Instagram, Facebook y en el canal de YouTube, WOM Sports, WM Sports, y ahí toda la información de esta productora que lleva el deporte hacia todas partes del mundo. Bueno, Juli, tuvimos un gran programa la semana pasada con la entrevista a Sami Hidalgo. Hoy no nos vamos a quedar atrás. No nos vamos a quedar atrás porque tenemos un invitado, tal vez el que habíamos prometido la semana pasada y cumplimos. Lo habías dicho vos en el programa 8, habíamos tenido a Sami Hidalgo y habíamos prometido dos cosas particulares. Una, que íbamos a hacer un entrevistadazo, que quiero que vos lo presentes más que otra cosa porque lo habías dicho. Y la segunda, que iba a volver loquitos por el béisbol. Lo dijimos y va a estar acá. Como siempre en el último bloque, quédense hasta el final, porque vamos a conocer a un amigo en Córdoba que es un recontra loquito por el béisbol. Así es, y también le vamos a estar contando de la actualidad de la Liga Metropolitana de Béisbol, la Liga Salteña, y lo que está sucediendo en Córdoba, aquí en Diamante Albiceleste. Y también para cerrar el programa vamos a estar rememorando tal vez el recuerdo de el que dio inicio a los gauchos, ¿sí? El torneo que dio el puntapié inicial para que esta generación se convierta en una de las más importantes del béisbol argentino en toda su historia, porque todo esto comenzó allí por el 2010. Bueno, hay que ir un poco más atrás también, ¿no? Hay que contar un poco más de la historia de los jugadores, pero ese torneo en Medellín, en los Odesur, que le dio la medalla de bronce a la selección argentina, fue el inicio de un camino que alcanzó los Juegos Panamericanos en Lima 2019. Y uno de los que participó de ese torneo Odesur, Juli, fue nada más ni nada menos que Gabriel Cachete Sansó, quien hoy es el coordinador general de las selecciones mayores de la Federación Argentina de Béisbol, el cual tuvimos la suerte de entrevistar hace unos días y hoy tenemos toda la charla para compartirlas con ustedes, Juli. Gabriel nos cuenta, bueno, además de ser, fue jugador profesional, histórico en Salta, nos contó que jugó en todas las posiciones en Popeye, y se encamina a una etapa de la selección argentina donde, bueno, se enfrenta a esto de la pandemia, Juli, que no es nada más ni nada menos que una complicación muy grande por la falta de juego, ¿no? No, es una situación muy complicada la que agarra Cachete y Sansó, no por resultados deportivos ni nada por el estilo, porque la verdad que no se puede adjetivar nada porque hace mucho tiempo que no vemos a la selección argentina después de los Juegos Panamericanos. La verdad que siempre en ese sentido está complicado, pero es como dijiste, es por la pandemia. No es que los resultados fueron negativos en los Panamericanos, de que fue una humillación, nada por el estilo. Y no es que hay un recambio en relación a eso, sino que va a agarrar una etapa donde la verdad que todo el mundo está complicado. Ahora imagínate un deporte amateur en Argentina, más todavía, y en desarrollo, y en el medio de la pandemia. Así que la verdad que Cachete Sansó tiene una situación complicadísima. Sí, de todas maneras, bueno, ya nos va a contar, nos van a estar escuchando cómo están trabajando, cómo están haciendo el seguimiento de los atletas nacionales. Así que, si estás de acuerdo, Juli, nos metemos de lleno en lo que fue la entrevista al flamante nuevo coordinador de las selecciones nacionales mayores. Y le damos la bienvenida a Diamante Albiceleste, al flamante coordinador de selecciones mayores, Gabriel Cachete Sansó. ¿Qué haces, Cachet? ¿Cómo estás? Hola Mati, ¿cómo están todos? Saludos a todos. Bueno, primero agradecerte que estés aquí con nosotros. Y bueno, la verdad que la intención de esta entrevista es que nos cuentes un poco
nada, esta nueva posición que tenés a cargo de la federación, pero primero me gustaría que me cuentes, ¿cuándo empezaste a ser entrenador? Bueno, prácticamente a los 13 años, 14 creo que recuerdo, 15 tal vez, empecé a ayudar a los equipos infantiles, un poco, tuve la suerte también de como jugador, que salíamos bastante a jugar panamericanos, sudamericanos, y siempre estábamos con los managers de otros equipos, Cuba, Estados Unidos, que nos daban algunas clínicas. Entonces después de eso que fui aprendiendo me gustó pasárselo a los chicos. Entonces empecé más que nada con el equipo de infantil, pre-juniors, que yo me acuerde, Popeye viejo que jugábamos ahí, era manager del equipo Popeye B, y más que nada, ahí creo que comencé a ser entrenador. Bien, fuiste de a poquito empezando de abajo. ¿Y en qué momento adquiriste los conocimientos más importantes como para alcanzar el alto rendimiento como entrenador? Y que yo me acuerde que se me surgió un cambio, unas clínicas que hice con Carlos y Freddy, que hicimos en Buenos Aires en un torneo de pre-junior, que fuimos a Buenos Aires, que venía un equipo de Estados Unidos, me acuerdo, ese fue el año 93, 94, y ahí sí me marcó porque fue un cambio muy grande en mi enseñanza del béisbol que yo traía, y entonces fue como los fundamentos mucho más avanzados, muchas cosas que no se conocían en el deporte, eso me marcó mucho, y después siempre ir aprendiendo cada vez que salíamos, ver cómo bateaban los cubanos, cómo jugaban los americanos, los brasileños, que la mayoría eran japoneses, entonces tenían una filosofía diferente de jugar también, y así fui armando como mi propia escuela, digamos. Hoy en día ya hoy con redes sociales, internet, teniéndolo un poco al rana en Arizona también, me voy potenciando un poco en los conocimientos, las cosas nuevas, los drills, las organizaciones, los programas diarios, todo eso hoy ya va cambiando de día a día y vamos sumando cosas nuevas. Venías trabajando como coach en las selecciones menores, menores, también en la mayor, estuviste en Lima. Hoy, ¿cuál es tu nueva función en la federación? Bueno, hoy en día yo prácticamente estoy como coordinador de los entrenamientos, más que nada, de los entrenadores, o podría decirlo, no quiere decir que sea el jefe, porque no me considero así, pero sí que pone un poquito de orden de qué están haciendo, qué es lo que podemos trabajar. Sobre todo hoy en día estamos trabajando para que la gente de Buenos Aires pueda volver a entrenar el escenario. Entonces se hace también todo el papeleo, el tramiterío, de pasar planillas y esas cosas que bueno, ya pasan un poco también a la administración del equipo. Y más que nada, pero prácticamente por ahora es sí, coordinando las prácticas. Hablando, por ejemplo, el Salvaje lo tenemos en Córdoba como coordinador, entonces hablo con él, qué están haciendo, qué están trabajando, qué podemos hacer esta semana, qué días van a entrenar, qué modificaciones podemos hacer, porque ellos estuvieron jugando también un torneo interno en la semana, entonces también no se podía hacer práctica todos los días porque ya había juego. Entonces, bueno, hoy ese torneo se acabó, entonces ya fuimos coordinando también las prácticas nuevas de esta semana. En Buenos Aires también, sobre todo, hoy en día estamos en el tema del CENAR, para que Buenos Aires también pueda volver a entrar en el CENAR y en el estadio. Y bueno, yo aquí en Salta sigo con mi trabajo normal de siempre, que lo vengo trayendo hace 3 o 4 años, coordinando la práctica de aquí de Salta, con los ayudantes que tengo aquí, que son los cracks, Pedro Igual, Manuel Romero y Pedro Suárez, también estaba Fede Méndez ayudando aquí en Salta. Ahí la primera parte, Juli, de la entrevista a Gabriel Sansó. Y bueno, nos estabas comentando que no es el manager de
las selecciones mayores, sino un coordinador general. Sí, exactamente. Creo que por lo menos en esta primera parte es lo más importante de todo. Pero hay un nombre, porque en las primeras dos preguntas que le hiciste, en esta entrevista, en esta primera parte, le preguntaste sobre sus inicios como entrenador. Y te digo que hay un nombre que en todas las entrevistas que hicimos a lo largo de Diamante Albiceleste, radio también, ya que podríamos hablar, hay un nombre que se repite mucho, Carlos Sigfredi. No sé qué te parece a vos. Bueno, Carlos Sigfredi en la historia del béisbol nacional son palabras mayores. No por nada fue el manager de años para una medalla. Ese proceso que comenzó en los 90 con el objetivo de conseguir una medalla americanos de Mar del Plata 1995 y marcó a toda una generación de beisbolistas, tanto adultos como menores. Y bueno, hoy en día es uno de los referentes dirigenciales deportivos del país. Así que algún día vamos a tenerlo seguramente a Carlos, que siempre ha sido muy amable con Diamante Albiceleste. Pero bueno, como bien vos decías, también lo marcó a Gabriel Sansó. Sí, 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 tremendo, tremendo. Ahora, lo que nos queda en la segunda parte de la entrevista, si ya conocemos los orígenes y ya sabemos exactamente la función de Cachete, ni me imagino lo que se viene en la segunda parte. Así es, nos va a contar de todo un poquito, pero eso lo vamos a ver en el segundo bloque, porque ahora nos tenemos que ir a una tanda y ya volvemos con más Diamante Albiceleste. Segundo bloque aquí en Diamante Albiceleste y nos vamos a meter de lleno en la recta final a la entrevista a Gabriel Sansó. Aquí nos va a estar hablando un poco de tal vez lo que más le importa a los atletas, ¿no? De cómo uno logra llegar a la selección argentina, de cómo es el seguimiento que realiza el cuerpo técnico y demás pormenores que ya les va a estar contando Cachete Sansó, como siempre, muy amable aquí con nosotros en Diamante Albiceleste. Nos metemos de lleno en la segunda parte. Bien, hace un ratito nos hablabas que, bueno, sabías relación con Rolando Alran Arnedo, quien está trabajando en Arizona. ¿Tenés contacto diario con él? ¿Te hace recomendaciones? ¿Le consultás de distintos temas? Sí, sí, siempre, siempre. Además, ayer tuvimos un Zoom, fue el cumpleaños del hijo, lo saludé. Le pregunté qué está haciendo, cómo le va, qué hay de nuevo. También, obviamente, que fue de los primeros que le conté de este nuevo rol, que lo hacía él aquí en Argentina antes de que se vaya a vivir a Estados Unidos. El rol de él era este, que estoy haciendo yo ahora. Entonces, un poco más o menos sé lo que él hacía. Bueno, también me tira ideas, qué podemos hacer, cómo podemos mejorar. Pero hoy en día, bueno, estamos un poco trabados con esto de la pandemia, que no hay torneos, que no hay objetivos, entonces estamos como en una meseta, digamos, por así decirlo. Bien, y el béisbol moderno es muy distinto al de los 90 que vos me contabas, que te marcó alguna clínica en esos momentos. Y el año pasado, perdón, hace 2 años estuvieron en Arizona y más allá de que el Rana por ahí te contaba todo lo que hacían, no era lo mismo verlo en el campo. ¿Qué pudiste encontrar de nuevo en esa gira de preparación para Lima 2019? Y si hay cosas que vos podés aplicar en nuestro país.
Sí, nosotros las prácticas de la selección desde hace 2 años, 3 años, ya prácticamente son como un entrenamiento de liga menor, ya con una planificación diaria, que ya los catchers, los pitchers ya saben qué es lo que tienen que hacer, en qué horario, sobre todo en las concentraciones, no en la práctica de las provincias porque es más complicado, pero en las concentraciones es una práctica de liga menor exactamente igual. Le copiamos el formato, cuando hay reuniones, se pone el horario, se pone, no sé si vos, yo creo que vos también viste algún programa que hicimos nosotros, entonces tenés un poco de idea, pero es exactamente lo mismo que hacemos, que lo hacen en ligas menores, por lo menos lo único que cambia un poco es el material, obviamente que ahí entrenan con 1000 pelotas y hoy nosotros entrenamos con 40 con suerte, con 50, entonces eso sí modifica mucho a la dinámica de la práctica. Seguro. ¿Y cuánto le está afectando, o por lo menos lo que vos ves a los seleccionados, el hecho de que no haya competencia, o que no haya habido competencia en el pasado y ahora es poco y nada, ¿no? No, muchísimo, muchísimo. La cabeza del jugador necesita, como yo le digo hoy a los dirigentes y estuve hablando con los jugadores también, el jugador necesita una zanahoria adelante, necesita tener algo adelante, algún estímulo, por qué trabajar, por qué ir todos los días al gimnasio, por qué hacer esos swings, necesita esa zanahoria si bien hay algunos chicos que están jugando en el exterior, que está buenísimo, hoy a nivel selección necesitamos esa zanahoria, che, hay sudamericano en tal lado, o hay una gira a fin de año. Hoy en día no tenemos eso por obvias razones, no tenemos esa zanahoria. Y bueno, estamos trabajando con la dirigencia, entrenar, Secretaría de Deportes, Federación y de mi persona hablando para que podamos tener algo a nivel mayores. Bien, y el cuerpo técnico, tus colaboradores, ¿tiene algún plan pensado para influir en las ligas, por ejemplo, en la Liga Salteña, a la hora de armar el campeonato, o en Córdoba o en Buenos Aires? ¿Cómo vienen trabajando con ese tema? No he hablado exactamente de cómo formar, porque es muy difícil que alguien de Salta me pueda meter un poco en el formato de la Liga Metropolitana, por ejemplo, no lo veo tan prolijo. Pero sí, aquí en Salta sí yo he presentado un proyecto a la Liga Salteña para un formato de torneo que sea un poco más competitivo, que se juega por lo menos 2 veces por semana. Bueno, están vistas y ojalá en algún día se pueda surgir. En Córdoba también, con Darío Salvaje, ellos también se están moviendo, ¿no? Todo el mundo quiere jugar y jugar de la mejor calidad. Entonces, no hace falta tocar mucho porque mientras juguemos, mientras más veces juguemos, mientras más partidos juguemos, mejor el nivel va a ser. Entonces, yo creo que no se está trabajando mal, vamos para adelante y sí, habría que tirar algún tipo de idea, que más hoy lo estoy hablando con un jugador, para poder potenciarnos internamente. Perfecto. Dentro también de tus funciones que he estado leyendo, sos responsable de la coordinación de los seleccionados femeninos. ¿Cómo ves la realidad del béisbol femenino? ¿Se está pensando en algún plan para este año? Contame un poco. Te voy a ser sincero, en este momento no solamente he hablado con la gente de aquí de Salta, mañana tenemos un encuentro en Salta-Tucumán, se van a jugar 2 partidos, mañana a la mañana uno y el domingo otro, y vamos a hacer una clínica con los entrenadores nacionales. Mañana juega Popeye Cerveceros en primera y después del partido vamos a hacer una pequeña práctica, una pequeña clínica a las chicas de Salta y de Tucumán, de mi parte, digamos, coordinando ahí para que las chicas aprendan un poquito más del béisbol, de las técnicas, sobre todo que es muy difícil de bateo, de agarrar, de qué es lo que podemos mejorar, pero a nivel selección argentina, la verdad no he tenido tiempo de ver qué podemos hacer, qué podemos coordinar para mejorarlo, o para que se juegue, o porque o haya algo en el año.
te cambio un poquito de tema y nos metemos ya en lo que es el atleta en sí. ¿Cuál es el proceso que ustedes utilizan para seleccionar un atleta y tenerlo como consideración para una selección? No, primero que nada, nosotros nos fijamos el nivel que vienen trayendo anteriormente. Yo nunca, como se lo dijo a los entrenadores, no podemos jugar a un jugador por 3 días de concentración. Hay veces que sí hay que hacerlo porque el tiempo en Argentina y la economía nos dice que hay que hacerlo. O sea, se planifica, por ejemplo, el último sub-23 que fue a Honduras, se tuvo que planificar a medio sala apurada y en una concentración de 3 días, al que le fue bien entró en el equipo y al que le fue mal salió. Lamentablemente hay veces que lo tenemos que hacer así y otras veces sí vamos haciendo un seguimiento mayor de cómo viene entrenando, cómo viene jugando, si tenemos un numerito de estadísticas provinciales o sobre todo de los pitchers, si vienen subiendo millas, si no vienen subiendo millas, esas cosas se pueden ir sabiendo. Hoy en día ya tenemos muchos datos de los jugadores y vamos haciendo un seguimiento de cómo vienen para el futuro. También, como te digo, si no tenemos ni un torneo por delante, también tenemos que saber qué buscamos y para qué. Hoy en día estamos buscando lo que es el apoyo mayor para el sub-23 y el sub-18 que tienen torneos dentro de los próximos meses y después de junio, julio, sí ya nos meteremos un poco más de lleno a buscar la clasificación a Santiago, ya con Nacional de Mayores, una concentración y si se puede hacer una gira o algún torneo que podemos meter para fin de año, ya ahí sería bueno. Pero hoy en día, para seleccionar los jugadores, vamos haciendo un seguimiento más prácticamente semanal o cada 2 semanas, Zoom con los entrenadores, cómo están entrenando, hay algún lesionado, si algún lesionado ya se recuperó, y esas cosas lo vamos charlando. Y con respecto a los jugadores que se encuentran fuera del país, ¿el seguimiento es similar? ¿Es más esporádico? ¿Cómo trabajan con eso? Yo siempre, por ejemplo, hoy en día no tenemos nada porque no hay torneos. Ninguna liga ha comenzado, excepto la de la universitaria, que lo sigo a Juan Cruz Martín, creo que es el único que está jugando, Julián Pedroso. Julián Pedroso. Sí, estoy constantemente viendo cómo les fue el fin de semana, esa cosa, porque me gusta mucho mirar esos. Por lo menos a mí siempre me gustó, así fuera coach, lo hacía igual en los torneos de afuera, seguía los numeritos, seguía los partidos, como le había ido a todos, y me gusta. Y ese es uno de los objetivos que yo tengo, que se lo planteé también a la dirigencia, de tratar de ver de que la mayoría de nuestros jugadores, sobre todo los de la selección mayor, compitan fuera del país. En Europa, en Dominicana, en Estados Unidos, donde sea. Creo que Agustín había conseguido para Canadá. Hay que jugar fuera también en la primera parte del año, porque ahí están las ligas donde podemos potenciarnos y después en la segunda semestre del año tratar de potenciar nuestra competencia interna. Perfecto. Última pregunta, Cache. Y para vos, de experiencia, porque vos fuiste un jugador y ahora estás en el de entrenador, ¿qué es lo que debe tener un atleta para ser un gaucho? Muchas ganas de progresar. Yo he visto muchos jugadores que te podrían nombrarlos, pero quedaría muy mal con los demás, pero he visto muchos jugadores que viajan horas y horas en colectivo para ir a entrenar, viajan, como te digo, al gimnasio todos los días, a tratar de mejorar partido a partido, a siempre tener un objetivo por delante, a buscar la motivación día a día. Y cuando uno después se forma, se mete en una concentración y está en el grupo mismo te atrae, te levanta. Cuando estamos todos juntos en una concentración de 3 días, de 4 días, uno siente la camiseta, siente que por qué ha entrenado tanto, y después obviamente cuando todo se refleja, cuando uno está en la línea de cal y siente el himno, eso es impagable.
Entonces, esa motivación del jugador que tiene para estar ahí adentro en el equipo, eso es lo que uno busca de un jugador. Genial, Cache, te agradezco este tiempo que nos brindaste aquí en Diamante Albiceleste y los mejores éxitos de parte de todo el equipo para esta nueva etapa como coordinador general. No, muchas gracias a ustedes y como te dijo, siempre a disposición para todo, para promocionar este deporte y sobre todo a la selección argentina. Muchas gracias y nada, saludos a todos. Y ahí pasó, Juli, la segunda parte y última de la entrevista a Gabriel Cachete Sansó. Bueno, Cachete se habrán dado cuenta porque le dicen Cachete, ¿no? Algunos se debe estar, es su apodo de toda la vida. Y bueno, y ahí nos contaba un par de detalles. Sí, me voy a quedar con el comentario, o sea, con el comentario de que los jugadores necesitan la zanahoria. O sea, me pareció fundamental y me pareció clave. Claro, lo difícil que es, el jugador va y entrena y va al gimnasio y necesita y gana millas, pasa de 80, 82, 84 y se toma bullpen y todo. Claro, pero necesita algo al final, sí, las ligas locales está bárbaro y es fundamental para el proceso de un jugador, pero es clave para un proceso de una selección nacional saber que tiene una competencia en tal lado, que tiene un sudamericano, que tiene una concentración, que tiene esto, que tiene una competencia, un viaje, una gira. Es muy difícil, la verdad que es muy complicado sin esa zanahoria del frente. Coincido, Juli, pero nos tenemos que ir a una tanda. Ya volvemos con más Diamante Albiceleste.
Seguimos aquí en Diamante Albiceleste y ahora nos tenemos que meter a hablar un poquito de la actualidad, de lo que está sucediendo realmente en las provincias y aquí en Buenos Aires también con la metro. Pero vamos a arrancar con un encuentro que estuvo un poco por agua, pero finalmente se pudo llevar adelante. Se llevó a cabo en la provincia de Salta. Allí ya lo habíamos anunciado aquí en un programa. Un encuentro entre la selección femenina de Salta, que estuvo entrenando las últimas semanas y se enfrentó a un combinado Tucumán. Este fin de semana fue un encuentro amistoso. Recordemos que la única competencia femenina oficial se está llevando aquí en Buenos Aires, que siempre tenemos los resultados y seguramente en un ratito vamos a estar hablando de eso también. No así en Córdoba y en Salta, que de a poquito se van las chicas y se van desarrollando en todas sus ligas. Y bueno, este fin de semana se enfrentaron a un combinado de Tucumán, otra de las afiliadas adherentes de la Federación Argentina, quien también está buscando abrirse paso en el béisbol nacional. Ahí estamos viendo la foto de las chicas de Salta y de Tucumán. Como nos contaba Gabriel Sanz un ratito, dentro de este encuentro que allí en Salta, hubo una clínica a cargo de Sansó, también estuvo Diego Echeverría, explicándole, enseñándole a las chicas algunos fundamentos importantes del béisbol. Bueno, toda la suerte para este comienzo ahí del béisbol femenino en Tucumán. Hablando un poquito de Córdoba, se llevó a cabo la final de la competencia de reserva. Enfrentaban el equipo de Dolphins contra la Barra. La Barra es el otro equipo de Dolphins para este segundo por 1-0. Parejita la final y se terminó el torneo de reserva ahí en Córdoba. Por el lado de los menores continúa jugándose todos los torneos de la Federación Cordobesa de Béisbol. Se en breve el torneo de la primera división que iba a comenzar a marzo, pero a raíz de esta competencia de la Copa Dolphin, de la cual ya estuvimos hablando en los programas anteriores, el torneo de primera división se suspendió momentáneamente, ya que muchos de los jugadores participaban de este torneo. Entonces ahora están reestructurando esa competencia para que se pueda volver a jugar el torneo de primera división de la Federación Cordobesa de Béisbol y Softball. Por ejemplo, Arias hizo algo similar a Dolphins, formó 4 equipos con chicos mayores a 16 años y adultos obviamente, y están jugando una competencia interna esperando el inicio del torneo de primera división. Eso es lo que tiene que ver con las novedades del béisbol de Salta y de Córdoba. Y ahora, Juli, si vos querés, estás de acuerdo, nos metemos con lo que tiene que ver con la Liga Metropolitana de Béisbol. Mati, finalmente entonces se terminaron disputando algunos encuentros, obviamente, en el feriado del 24 de marzo. Un feriado muy especial donde tuvimos también las palabras, por lo menos en el Estadio Nacional, del presidente justamente de la Liga Metropolitana, de Leopoldo Susini, las palabras especiales de los chicos, explicando en pocos minutos el significado tan importante del Día de la Memoria, del 24 de marzo. Tuvimos béisbol justamente, recordemos que el fin de semana pasado solamente habíamos tenido 2 juegos de A3. Todo lo demás había sido suspendido por lluvia. Ya vamos a contar lo que sucedió este fin de semana porque la verdad pasó algo muy interesante para contar. Pero ¿qué te parece si vamos viendo lo que fueron los resultados del 24 de marzo, justamente? Y vamos a empezar con los chicos. Mati, ¿qué te parece? En placa justamente tenemos la victoria de lo que fue todo el día justamente de los más chicos que debían Tira de la Plata ante Nichia. 13-2 el preinfantil de La Plata sobre el conjunto de Nichia. A continuación la victoria 19-9 del U13, también de la Asociación Japonesa de La Plata, que culminó una gran fecha ahí en La Plata con el U15, donde ganó 10-9 ante Nichia. Perdón, todo sucedió esto en el Estadio Nacional de Béisbol finalmente. En el campo 2, un juegazo del U18. 13-1 la victoria de la Asociación Japonesa de Escobar sobre La Plata. Un juegazo porque la verdad que son 2 de los mejores de la categoría U18. Primera participación en este torneo, obviamente, de AGE con su victoria.
porque se le había negado, Mati, te cuento, los anteriores 2 partidos del U18, uno por quedar libre y otro por la bendita lluvia. Pasamos a los resultados de mayores, ¿qué te parece? De lo que Dale. sucedió también el mismo 24 de abril. Porque tuvimos categoría U23, a mi gusto la más apasionante, y Vélez sorprendió al combinado y le ganó 10-1. Un combinado que venía como puntero, que venía en alza, victoria de Vélez. Lo cacheteó así, 10-1, sin problemas. Ferro, en el juego que se debía de U23, le ganó 12-3 a Júpiter como local, otro equipo que venía siendo favorito, y Ferro, que venía al fondo, se da vuelta a los marcadores. Eso es lo lindo del U23. Top 6, la victoria de Vélez 7-3 sobre Júpiter en Ciudad Evita, y en el A2 se completó la fecha con La Plata venciendo 6-5 a Nichia. Mati, ¿qué te parece la categoría 23 que está pasando de un lado para el otro constantemente? Bueno, eso es lo interesante de los torneos, ¿no? Es lo que motiva al atleta a participar. ¿Por qué te digo esto? Porque hay torneos que por ahí la tendencia es que gane siempre el mismo equipo, ¿sí? Vamos a dar el ejemplo claro del top 6, por ejemplo. Algunos dicen que es un poco aburrido, los jugadores creen que es un poco, bueno, el tema no tienen competitividad, pero la tendencia en los últimos años, las apuestas dan que o gana Vélez o gana Dahón. ¿Sí? Son tal vez los dos mejores equipos de los últimos años. Entonces eso le quita un poco de emotividad al torneo. Ya se sabe de entrada quiénes van a ser los dos potenciales finalistas que se queden con el título. Es raro, o no suele pasar en los últimos años, que haya un equipo que sea la sorpresa y esté ahí tercero y que tenga chances. Ya sabemos que ha pasado cuando se ha definido, por ejemplo, semifinales a un juego que Almendares le ganó a Vélez y se metió en la final. Pero en juegos, en competencias que son a series, en semifinales sean a series de 3 o 4 o 5 juegos, no suele suceder que el tercero o el cuarto se meta en la final. Pero en el U23, como bien vos decías, Juli, cambian los resultados de un momento a otro, no sabés quién va a estar primero en la siguiente fecha, quién va a estar último, a veces el último salte y se meta en zona de playoff. Es muy interesante y le da oportunidad a muchos chicos de competir semanalmente en la categoría. Y aparte te digo, lo están haciendo en un nivel tremendamente altísimo, tremendamente altísimo. ¿Qué te parece si te voy a mostrar lo que fueron con esta fecha de la U23? Vamos a ver en la placa el equipo de la semana, si te parece. El equipo de la semana, Dale. que es un Buenísimo. equipazo. Se completó obviamente con lo que fue la fecha 2 del equipo de la semana, porque se debía un juego obviamente que había sido entre Dahón y Lanús, y completamos con este tremendo equipo. Mirá lo que te pongo y te peleo a cualquier lado. Vilches en la lomita, como el mejor abridor quedó. Defendiéndolo en el cuadro, Franco Masagui Echeverría en primera, Gabriel Piñero y Jair Brahim en los medios, tremendo los dos jugadores de Dahón, Pedrito Ama en la tercera base, donde había jugado justamente ante el combinado, tremendo cuadro. Los jardines no son menos, Kevin Reyes, Alan Leiva, Kevin Reyes de Ferro, Alan Leiva de Vélez y León Perdomo de Dahón, poneme a cualquiera en cualquier lado que son tremendos. En el designado, un bateador que está levantando muchísimo, como Felipe Villasanti. Y en el catcher, el gran Elmir Gil de Lanús. Tremendo. Y como para cerrar un bullpen, donde tengo a Iñaki Tesouro, que debutó con 15 años y la verdad que la rompe en un relevo para el combinado, y José Reyes, que es un gran y tremendo cerrador de Ferro. Ahora es un equipazo este de U23. Y te voy a dar la gran novedad, que justamente es esta fecha de U23, que se finalizó ayer. Dahón le ganó el combinado 8-3 como local, y Lanús venció 6-5 a Vélez, también como local, en 2 partidazos, cerradísimos los dos. Ahora, ¿qué sucede? Hay 4 punteros, hay 3 punteros, es impresionante. 3 punteros combinados, Dahón y Lanús tienen 4-3 el récord. Después Júpiter tiene 3-3 y está segundo a nada. Y se prendió Ferro, que tiene 2-4, y me está faltando el equipo de Júpiter, que tiene 3 victorias y 3. O sea, es impresionante.
Impresionante lo que es este tremendo torneo del U23. Y como para empezar a finalizar la sección, si te parece, Mati, te voy a pasar todos los resultados de lo que fue ayer la fecha de lo que fue de este fin de semana. Lo que te quería comentar era lo siguiente. Estaba todo anegado por los campos. Es Y la verdad. verdad es para sacarse sombrero. Eran todos campos anegados. Y, por ejemplo, en el estadio, Leopoldo Susini pasó viernes y sábado con muchos colaboradores, tanto de la liga como de equipos y de chicos, para que se jueguen los juegos en el estadio. Se jugaron todos, por suerte. Se pudo jugar el A2, se pudo jugar después al día siguiente, el domingo, o sea, ayer se jugó todo prácticamente, porque después el Club Lanús se esforzó un montón. Ferro en Pontevedra, Dahome en su campo, todos se mataron el lomo como para que siga habiendo béisbol y se juegue, y fue espectacular. Y los resultados rápidamente te los digo, fueron los siguientes. Vélez en el top 6 sigue invicto, le ganó 13-6 a Lanús, Ferro 4-2 a Júpiter, Dahome Almendares le ganó 9-7. Ayer en el A2, Patriots cerradísimo, 3-2 contra Black Sox y Criollos 7-2 le ganó a Nichia. En el A3 se pudo jugar los 6 juegos. Bajo el grano verde ganó 10-4 Criollos, bajo el grano blanco 9-0 a Júpiter. Dominicana Azul 8-4 Black Sox, 10-6 Huracanes sobre Vélez, 3-1 Comus sobre Astro Boys, Divax 6-2 sobre Lanús. En el femenino ganó Nichia, 20-15 Vélez 12-11 a Lanús, Verazategui 21-5 a Lanús. Rápido, el U18, 9-8 Júpiter sobre Vélez, Verazategui 14-11 Jaguares. En el U13, Down 7-4 Lanús, La Plata 15-5 a Vélez. Ahí está toda la información de la Liga Metropolitana en la voz de Julián Fiejar. Nos ir a una tanda y en el último bloque tenemos más sorpresas para todos ustedes. Ya volvemos. Volvemos al último bloque aquí en Diamante Celeste. Juli, volvemos a los loquitos por el béisbol. Contame un poquito. Tremendo, vamos a tener a un amigazo de Córdoba. Se va a presentar él, obviamente, un gran tipo. Volvió después de aparecer en las primeras listas, programa 1, 2, 3. Bueno, aparece después. Nuevamente vuelve. Loquitos por el béisbol. Los grandes locos que tenemos distribuidos por todo el país, y así te lo presenta Diamante Albiceleste. Volvió Loquitos por el béisbol, que tanto esperábamos en Diamante Albiceleste, y con nosotros un amigo. Nombre, apellido y ciudad. Bueno, mi nombre es Adrián Rolotti, soy de Córdoba, de la provincia de Córdoba, pero más precisamente de Córdoba capital. Adrián, lógicamente sí, hay béisbol en tu ciudad, pero ¿cómo es lo más cercano a vos al béisbol? ¿Cómo te acercás al béisbol? Bueno, actualmente mi cercanía tiene que ver con que soy árbitro de la Federación Cordobesa, también de la Liga Argentina de Béisbol, así que por ese lado es que hoy en día estoy más ligado al béisbol. ¿Cómo llegaste a conocer este deporte? Bueno, pasa que yo vivo en Córdoba, pero soy venezolano realmente. Soy de Caracas, Venezuela, entonces, bueno, en Venezuela hay una tradición beisbolera de muchos años, es el deporte más practicado, entonces, bueno, mi papá fue el que me fue pasando ese amor por el deporte y esas ganas de aprender y de ver por televisión también. ¿Cuál es tu posición favorita? Bueno, cuando me desempeñaba dentro del campo, me gustaba entre segunda y short, eran las posiciones en las que jugaba yo. Cuando te dicen que el béisbol es aburrido,
¿Qué les contestás? No, al contrario, es un deporte muy entretenido, que no pasa por el lado de ser aburrido ni nada de eso, sino que es un deporte muy estratégico, en lo que cada pelota tiene una importancia que por ahí hay gente que no logra entenderlo, pero es un juego cargado de emociones, cargado de sentimiento, donde, bueno, lo hemos visto, a los que nos encanta esto, lo entendemos la estrategia y realmente las emociones que vivimos son altísimas, son muchas. Adrián, ¿conocés el Estadio Nacional? No, el Estadio Nacional no he tenido la oportunidad de conocerlo, es una cuenta pendiente, me encantaría poder ir. Siempre hacemos una pregunta a los loquitos en relación al béisbol. Te tocó que nos expliques qué es el Gran Slam. ¿Qué es el Grand Slam? Bueno, es el batazo más importante del deporte, porque si el home run vendría a ser parecido a un gol, bueno, esto sería como un gol en el minuto 90, porque entran todas las carreras que están permitidas, ya que hay hombre en todas las bases, en primera, en segunda y en tercera, junto con el bateador, son 4 carreras que ingresan con un solo batazo, lo que significa, bueno, algo sin lugar a dudas, algo muy importante para el equipo que lo consigue. ¿Te quedás hasta las 2 de la mañana viendo un partido? Sí, 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 totalmente. Además soy medio noctámbulo, que no tengo mucho problema con acostarme tarde y sí, nos llegan a las horas que nos llegan acá en Argentina, bueno, nos toca algunas veces desvelarnos un poquito de más, pero vale la pena totalmente. ¿Tenés algún partido guardado en la retina? Uy, qué buena pregunta. Se me ocurren varios. Diría que alguno de serie mundial puede ser alguno que ganó los Nacionales de Washington hace poco, porque realmente creo que esa serie fue electrizante, sino alguna serie mundial de los Dodgers que también hace poco ha sido partidos muy, muy cerraditos, de muchas carreras, pero que a su vez son cerrados. Entonces me parece que alguna de esas dos series mundiales, varios partidos que tengo en el recuerdo. ¿Compartís esta pasión con alguien? Sí, sí, como te decía recién, mi papá fue el que me la inculcó cuando era chiquito y hoy por hoy somos los dos árbitros acá en Córdoba, así que no solamente que compartimos pasión por el deporte, sino también por el arbitraje y bueno, seguimos muy de cerca todo lo que es el béisbol. En Argentina, en Venezuela, en Estados Unidos, somos muy fanáticos. ¿Crees que este deporte es adictivo? Sí, como te decía recién, es un deporte que para los que entendemos de la estrategia, de cómo se juega, una vez que descubres como el secreto, por así decirlo, del juego, te atrapa, realmente te atrapa. Me ha pasado mucho de gente que no tiene noción del deporte, que no conoce, que empieza a jugarlo, que empieza a practicarlo y se consigue con algo totalmente distinto a lo que pensaban, porque uno por ahí ve bate, pelota y dice, bueno, es muy fácil, le tienes que pegar con el bate a la pelota, y cuando te pones ahí en el cuadrado, en la caja de bateo, y te viene la pelota, es realmente interesante, importante poder pegarle y empieza a descubrir un poco cómo se maneja. Conozco mucha gente que sin haberlo practicado, sin conocer mucho, habiendo visto un partido jugado, realmente se copan y se suman a jugar. Adrián, última pregunta. ¿Qué es lo que tanto te apasiona del deporte? Bueno, es un deporte que te tiene en vilo los 9 innings. Realmente es así. Algunas veces por pasaje un partido que no es tan entretenido, pero las emociones siempre son una promesa y por eso uno no puede despegarse nunca del televisor, del control remoto o del partido mismo, porque cuando te vas un segundo al baño, cuando vas un segundo hacia la cocina, siempre pasa algo porque es un deporte que tiene eso, de que en cualquier momento puede suceder lo más importante, entonces no te puedes ir nunca porque estarías seguramente perdiéndote de alguna buena jugada, de algún buen batazo, de algún home run o de algo, y realmente las emociones están siempre al alcance de la mano, por eso uno se hace adicto a esto, y porque bueno, como se juega todos los días también, es fácil de seguirle y uno se pone todos los días a verlo día tras día y bueno, uno se engancha. Adri, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ustedes. Para lo que necesiten, ya saben cómo contactarme, así que un gusto realmente. Pasó Adrián Rolotti por los micrófonos de Diamante Albiceleste TV, otro loquito por el béisbol. Y ahí Adrián Rolotti, un loquito absoluto, Juli, le mandamos un gran abrazo a venezolano. La verdad que no me di cuenta que era venezolano. No te iba a decir exactamente lo mismo. Hasta me parecía que se le empezó a pegar el acento cordobés. Venezolano de Caracas,
Es increíble, no lo puedo creer. Vos si me decís que nació, no sé, en Córdoba capital, te juro que te lo voy a creer, pero de Caracas. Sí, un loquito total. Y coincido en la parte de que si te llegás a ir de un partido en el medio y te fuiste 10 minutos, te fuiste al baño o bajaste al delivery y subiste y hay otro marcador o hay bases llenas, pasa eso. Este es un deporte que pasa muchísimo eso. Así es, de un momento a otro. Le mandamos un gran abrazo a Adrián, que seguramente va a estar otra diamante albiceleste. Bueno, Juli, última semana se dio a conocer la actualización del ranking mundial de la Confederación de Béisbol y Softball, y Argentina subió ahora está en el puesto número 23 del ranking mundial. Esto gracias a que en el torneo U23 del año pasado, en febrero de 2020, una de las últimas competencias internacionales de la W, Argentina consiguió 61 puntos al quedar en la 7ª ubicación tras ganarle a Brasil ese lugar. Y bueno, estos puntitos de más le permitieron a Argentina escalar una posición en el ranking mundial. Ahí estamos por encima de Sudáfrica, que estaba 23 hasta hace poquito más lejos de China y de Brasil, y ya España está también bastante alejado, pero bueno, Argentina se mantiene entre los 25 países que lideran el béisbol en el mundo, así que esperemos que nos mantengamos ahí por mucho más tiempo. Hay que tener en cuenta también, no lo podemos dejar de lado, que países como Sudáfrica o otros países del mundo no han competido en el 2020, ¿no? Esto beneficia a Argentina un poquito a la hora de sumar puntos en el ranking, así que felicitaciones a la FAC que se ahí arriba. Pero vamos a linkear este ranking con lo que fue el inicio de la sumatoria de puntos, vamos a llamarlo así, para que Argentina hoy esté bien arriba. Si bien en ese momento no existía oficialmente el ranking mundial, sí se empezaba a tener en cuenta los resultados de los países en las competencias oficiales. Y tal vez el momento inicial, lo que le dio el nacimiento a la generación de los gauchos, fueron los Juegos Odesur de Medellín en el 2010. Allí un equipo lleno, pero lleno de jóvenes, de la A a la Z, todos los chicos que participaron de esa competencia, desde Gastón Wilson, un jovencísimo Gastón Wilson, todos menores de 20 años, muchos de ellos, te digo, Juli, hasta experimentados como Rolando Arnedo, uno de los ya profesionales que participaba. Mira, acá tengo el listado: Rodrigo Bruera, Matías Mondino, Federico Tanco, Leandro Juárez, Miguel García, Eduardo Surbrigen, Cristian Murillo, Lionel Hernández, Nicolás Hernández, su hermano, Gastón Wilson, Nico Solari, Seba Fontana, Juanchi Martín, Pablo Leone, Guido Moniz, Mariano Cádiz, Sebastián García, Ezequiel Suárez, Andrés Guianelo, Gabriel Sansó y Rolando Arnedo, que fue el roster que viajó a esa competencia, comandados por Darío Martín, acompañado por Gustavo Tomasini, José Gómez, Seba Hernández y Pablo Barrientos. Ese fue el equipo que viajó al sudamericano, a los Juegos Sudamericanos. Y te cuento una anécdota, Juli, casi no se compite el béisbol porque Venezuela no presentaba su roster, no le daban el apoyo al equipo de Venezuela para competir, entonces desde la organización de los Juegos habían bajado al béisbol de la competencia. Sin embargo, en los últimos días, Venezuela se subió a la competencia, llegó el llamado desde el comité a la Federación Argentina a través de Sergio Martín y se comenzó la participación del equipo, que se venía entrenando hacía bastante para disputar estos Juegos Sudamericanos, y finalmente viajó. En el último momento se subieron al avión y se fueron para Medellín. Argentina no comenzó bien la competencia, es más, fue bastante mal si tenemos en cuenta que perdió todos los primeros partidos de estos sudamericanos, donde se enfrentaron a Antillas Holandesas, a Colombia y nada más ni nada menos que a Venezuela. O sea, dos potencias y un equipo que venía un poquito más de atrás. Perdieron durante toda la ronda regular Argentina, pero se enfrentó a Antillas Holandesas por el tercer puesto.
Allí, un gran Federico Tanco, acompañado de un excelente relevo de Guido Moniz, le permitieron a Argentina quedarse con la medalla de bronce tras ganar 8-6 Antillas holandesas y quedar en el podio sudamericano. Meses más tarde se crea el ENAR y Argentina, al ser podio sudamericano, obtiene el apoyo económico y las primeras becas para estos chicos. Comenzaron a desarrollar lo que fue los gauchos, fue el inicio de los gauchos y bueno, hoy en día lo rememoramos porque ayer se cumplió, el sábado mejor dicho, se cumplieron 11 de este logro histórico para la selección argentina. Tremendo, tremendo el logro histórico de los gauchos. Tal vez el primero de unos, por lo menos 11 años, tremendos, tremendos de béisbol argentino a nivel nacional. Y toda esta camada nos ha representado y nos sigue representando de una manera tremenda. Como es el gran logro, ¿no? De conseguir 9 años, tal vez desde el 2010, con los primeros del sur, hasta el 2019 con los Panamericanos, y llegar a un nivel tan pero tan alto y conseguir tantas cosas. Nos estamos yendo, Juli, en ese equipo también jugó Gabriel Sansó, quien hoy estuvo con nosotros, así que le mandamos un gran abrazo a él y a todos. Nos vemos la semana que viene. Claro que sí, Mati, nos vemos la semana que viene. Tuvimos un programón, Gabriel Sansó, al quien un abrazo grande le mandamos, y un abrazo, un cariño grande a Alex Mata, como siempre en operación, a la gente de Sport y a la Confederación Argentina de Deportes. Quédense con la programación. Nos vemos la semana que viene. Buena semana de béisbol para todos. Chau.